Ese es el criterio de la máquina en el que se distinguen cuatro capas.
qué se diferencia de la erosión? Porque la erosión es pérdida de epitelio, la membrana basal. Cuando la pérdida vamos a tener la membrana basal, decimos, aquí no hay ni úlcera ni erosión. Pero a esa señora la querían cobrar para hacer un tratamiento por el hecho de su grave. Esa no se va a tener que hacer. Lo que tiene nada más es un epitelio endocervical que ha salido hacia el exófago. Y eso es completamente normal. Porque resulta ser que la zona donde se ven estos epitelios es un punto fijo, es un punto móvil, es un punto activo, es un punto dinámico. A veces está lento, a veces está más lento. ¿Qué son estas manchitas acá? Se llaman los quistes de Nabot, nuevos quistes de Nabot. ¿Y por qué se forman estos quistes de Nabot? Son algo malo porque los que hacen colposcopía no se pongan quistes de Nabot. Los ecografistas hacen quistes de Nabot. Hace 2 semanas en la villa dijeron embarazo ectópico en cicatriz de cesárea anterior. Y cuando entran a operar los giranos era un quiste de Nabot. ¿Qué es el quiste de Nabot? El quiste de Nabot no es nada más que esta glándula que está obstruida. ¿Y por qué se obstruye? Por este epitelio. Hemos dicho esto va moviéndose, ¿cierto? Va a llegar en algún momento donde el epitelio exocervical logra cubrir una glándula. ¿Qué produce la glándula? Moco. Y esta glándula sigue produciendo moco y va creciendo, y va acumulando moco. Y eso le llamamos quiste o moco de Nabot. ¿Es malo? Es completamente malo. Hoy estará, mañana en una semana, en un mes ya no está. Entonces, hay que tener ese cuidado. Pregunta de su primer parcial. Pregunta de su segundo parcial. En el epitelio del exocervical hay varios tipos celulares. Comenzamos por una capa de células basales, una sola línea. Estas son las células que están en proceso de división mitótica. Estas son las que se dividen permanentemente. Luego, encima hay 2 a 4 capas de células todavía inmaduras que se llaman capa parapasada. Siguen surgiendo 4 o 6 filas de células más aplanadas, se van aplanando, se llaman células. Y las más superficiales son planas, son planas. Por eso es que se dice epitelio plano certificado, ¿no es cierto? ¿De dónde se sacaron? Sí, entonces está así. Y son estas células las que respondían a otra pregunta del examen, que decían, ¿por qué la vagina es ácida? Porque la lactobacillus Doderlein se nutre del glucógeno de estas células, miren, citoplasma lleno de glucógeno, se nutre de este glucógeno y lo degrada hasta ácido láctico. Y ese ácido láctico es el que causa el pH láctico. Así. Uniones carboxílicas
varias lesiones que en algún momento pueden ser sospechosas de cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, tendríamos que descartar esta lesión. Vamos a ver, por ejemplo, que es posible encontrar chancro sifilítico en cuello uterino, o podemos encontrar tuberculosis genital en cuello uterino. Y cuando uno ve y toca esa lesión, se asusta porque piensa que está frente a uno. Hay varias enfermedades que afectan y pueden algunas estimular cáncer, o en otros casos anteceder a patología inflamatoria, tumoral, tumoral maligno. Cuello uterino normal, ustedes pueden ver, es así, de frente, realmente comunica la vagina con el cuerpo, con la cavidad uterina. El cuello uterino tiene una porción que se encuentra dentro de la vagina. Pregunta, ¿qué se llama esa porción intravaginal comúnmente? ¿Qué nombre le dan en anatomía a esta parte del cuello uterino que está dentro de la vagina? Profesor de anatomía, hocico de penca. Es la porción intravaginal del cuello. Hay cuello uterino acá, el cuello uterino sigue. Esta es la porción supravaginal, esta es la porción intravaginal. Bueno, aquí tenemos el registro cervical. Aquí tenemos el registro cervical interno, el registro cervical externo. Esta es la porción. En obstetricia, ustedes estudian esto, porque esto es lo que se dilata. Esto es lo que se abre hasta 10 centímetros para que salga este cuello uterino. Se dilata. Bueno, ¿qué se llama la inflamación del cuello uterino? Se llama cervicis. ¿Por qué se llama cuello uterino? Cervicis. Y las cervicitis generalmente son de origen infeccioso. Pero aquí valdría la pena hacer una diferenciación entre las cervicitis que afectan al exocervix y las cervicitis que afectan al endocervix. No son los mismos herpes. Las exocervicitis son las mismas infecciones que hemos estudiado en infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque es el mismo epitelio. Entonces habrá una cervicitis candidiásica, habrá una cervicitis tricomoniásica. En cambio, resulta ser que a nivel del endocervix, que tiene otra estructura, no son los mismos gérmenes los que llegan a colonizar. A nivel del endocervix, los gérmenes que más frecuentemente colonizan son clamidia, y neisseria, ambas, traducción, clamidia y neisseria. Importante, cuando ustedes sospechen de una gonorrea, no le pidan un cultivo de secreción vaginal, porque al gonococo no lo van a encontrar allí. ¿Dónde está? ¿Dónde? Y me ha dicho, aquí nos ha dicho que tricomona es parte de la flora vaginal. Tricomona es parte de la flora vaginal. Entonces, ven, exocervicitis y endocervicitis, ¿no? De repente las exocervicitis son sensibles al tratamiento local, excepto la tricomoniasis, que ya saben, la tricomoniasis no solamente produce vaginitis, no solamente
Operamos por miomatosis. Dice mioma, dice así. Operamos por adenomiosis. Diagnóstico de adenomiosis. Operamos por prolapso uterino. Estereotrópico. Resulta ser que la cervicitis crónica es un diagnóstico de anatomía patológica. Es un estudio que viene en el informe de una biopsia o de un estudio de pieza biológica. No tiene clínica. La cervicitis crónica no tiene ninguna cervicitis. Ahora, ¿qué hemos dicho? ¿La ectopía es una enfermedad? No, la ectopía no es una enfermedad, simplemente es un término que hace referencia a la presencia del tejido endocervical en lo que corresponde anatómicamente a eso. Pero esta zona no está en un ambiente para este epitelio. Este epitelio es delgadito, es de una zona. Este sí es simple. Este sí es simple. Pero esta zona no es para un epitelio simple porque ustedes saben, los tejidos están de acuerdo a su función. La vagina tiene que tener un epitelio de resistencia. ¿Por qué? Porque hay fricción, sexual, fricción. Pero el endocervix no tiene fricción, entonces no tiene que desarrollar el epitelio cervical, desarrollar el epitelio. Esta zona recibe traumas. No es apto para ese trauma. Entonces, ¿qué puede pasar con este epitelio? Dos cosas. Se puede inflamar, puede, pese a que es normal, entonces puede haber inflamación o puede haber. Entonces, ¿qué se llama cuando está inflamado? Se llama ectropionitis. Ahí está, ectropionitis. Se refiere a la mucosa endocervical que al encontrarse en un ambiente hostil, en el medio vaginal, en el ambiente vaginal, por el mismo pH alto, por la flora, por el trauma, y a veces puede suceder. En esos casos sí habría que hacer tratamiento. Después hay que ver cómo me ejemplo. Cervicocolpitis es un término que hace referencia a la inflamación simultánea de la vagina y el exo. Eso se llama cervicocolpitis. Colpos no mucho es vagina. Cervicocolpitis es la base. Ahí están las tricomonas. La tuberculosis. Ustedes saben, la tuberculosis inicialmente tiene lo que se llama tuberculosis. Ustedes saben que es tuberculosis renal, neurología, tuberculosis ósea, traumato, hay tuberculosis y también la región genital. Y en la región genital, tuberculosis vemos sobre todo a nivel de las trompas y a nivel de la tuberculina. ¿Y por qué la mencionamos acá? Porque varias veces ha ocurrido que a pacientes se les ha diagnosticado cáncer del cuello uterino, se les ha hecho la biopsia y resulta que el reporte viene con el nombre de folículo de Cluster. Es una física característica de él. Entonces, vale la pena. Bien. Ahora, hablemos un poquito de la patología tumoral. Y dentro de los tumores que se encuentran a nivel del cuello uterino, vamos a mencionar dos específicamente y otros complementarios. ¿Cuáles son los más importantes? Los llamados pólipos y los llamados papilomas. Y aquí hay una pregunta de examen. No es lo mismo un pólipo que un papiloma. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos son tumores benignos a expensas de la mucosa endocervical que protruye hacia el canal endocervical inicialmente y puede inclusive salir hasta la región. Son tumores de origen epitelial endocervical. ¿Y por qué le ponemos pólipo endocervical? Porque también vamos a ver en un par de semanas existen los pólipos endometriales.
siempre fue cáncer, pero parecía un pólipo. Entonces ya tenemos que concluir esto, que cada vez que nosotros hagamos manejo de un pólipo, lo mandemos a la obligatoria. Vamos a ver que el pólipo se trata de más. Ahí está, algunos ejemplos, pueden ver. Ahí está. Quizá este es el más interesante. ¿Y qué se hace con este pólipo? Lo retira. ¿Cómo? Se agarra una pinza, esa pinza que han visto que utilizamos para agarrar el útero, para cerrar la herida de la cesárea. Se lo pinza el pólipo y se le va dando vueltas. Es una extirpación por torsión. Y sacamos el pedacito. A veces sangra, a veces sangra. ¿Qué hay que hacer? Llevarlo a siempre. ¿Qué le va a decir el patólogo? Es un pólipo donde se pica aquí. Hay que. Es un cáncer. Bien. Los papilomas. ¿Qué es papiloma? Papiloma es verrugas. Tanto le llamamos papilomas a las verrugas que hay en el cuerpo. Le llamamos
desaparecería. ¿Por qué se transformaría? Porque está expuesto a un ambiente para él queratinizado. ¿Quién? El útero que se sale, el útero que vive afuera, ese prolapso genital. Como ustedes hemos visto, el uso abierto del prolapso genital de la persona, el útero se sale. Ese útero que está afuera se va a adaptar. ¿Y cómo se va a adaptar? Haciendo una metaplasia de certificado. ¿Por qué ha utilizado el certificado? Es interesante. Esas mujeres que tienen ese útero rara vez porque ya no hay zona B, transformar. Hay zona B. Pero hay que cortar. Metaplasia ya saben que es el cambio de epitelio. Los condilomas, aquí están los condilomas. Los condilomas los hemos visto en vulva, los vamos a ver en vagina y ahora los mencionamos en cuello uterino. ¿Qué tienen en común los condilomas? Pues que son causados por un virus, una enfermedad viral. El virus que los produce se llama virus del papiloma humano. Se transmite a través de las relaciones sexuales. Se calcula que 7 de cada 10 mujeres a nivel mundial son portadoras del virus del papiloma humano.
tienen mayor facilidad de hacer displasias que otros. Por eso se habla de tres categorías: virus de alto riesgo, virus de riesgo moderado, virus de bajo. ¿Cuáles son los más peligrosos, los de más alto riesgo? 16 y 18. 45, 56 y sigue. Tenemos una lista así. Bajos riesgos, desde común, mujeres jóvenes, sexualmente activas, tiene que ver el tema de la promiscuidad, por supuesto, mientras más compañeros sexuales, mayor es la relación sexual, inicio de las relaciones sexuales tempranas,
siguiente condición, no tiene que estar utilizando ninguna medicación por vía vaginal, tampoco están los antojos vaginales, porque eso no va a permitir una adecuada cirugía. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? Células que están expeliendo algo que hay que declarar. No se le está sacando tejido, le está sacando las células que están descamando. Eso es importante. Se hace a la población a grandes grupos, todas las mujeres, nada de los vaginales, nada de las células, nada de sangre. Nos interesa esto. Papá Nicolás va a venir con un reporte, que por si acaso vienen romanos. Y esta es una dificultad que viene con trampa, porque esta es una pregunta de su examen, pero solamente los que están en la clase van a saber. Los que tienen la diapositiva no. Viene el reporte así, como clase 1 a clase 5. ¿Sí? Clase 1, ¿qué significa? Clase 1 significa normal, todo está en calma y en general. Clase 2 se refiere a que hay cambios de origen inflamatorio. ¿Sí? Son células inflamatorias, pero no hay clase. El PAP 3 se lo divide en 3A y 3B. 3A y 3B. Y el 3A correspondería a lo que es NIC1, y el 3B correspondería a lo que es NIC2. 1. El PAP 4 correspondería a lo que es NIC3, por lo que es lo mismo, ya hemos mencionado eso la semana pasada, es lo mismo carcinoma NIC. Eso quiere decir NIC3 o carcinoma NIC. Y el PAP 5 significa cáncer. Este es el reporte y eso es lo que tenemos que saber. Y es pregunta de su examen. Los que no han venido saben que van a responder así. El que ha venido la verdad hay 3A y hay 3B. Pero resulta ser que allá en el 88 y 89 se reúnen desde los tólogos y dicen: Papá Nicolau, la comunidad, y ya no nos gusta, porque queremos hacer algo más simple. Y plantean una nueva nomenclatura para el informe de la citología cervical. Es el mismo, la misma muestra, pero lo que cambia es el informe. Se llama nomenclatura de dependencia. Dice: no vamos a informar por numeritos, no nos gustan los numeritos, vamos a informar lo que estamos viendo. Dice: citología dentro de líneas formales, cambios organismos, células típicas que vamos a determinar, independiente de bajo grado, independiente de alto grado. Este va a ser el informe de la sí, estos numeritos no hay. No, solamente describen lo que científicos sí, prácticos no. Entonces, ha durado unos 5 o 10 años todo el mes. Pregunta de examen estaba llevando tercer de medicina en esa época y mi profesor era un fanático de pregunta de examen. Pero nos pasaba lo que le pasó a la gente. ¿Qué es más fácil entender para una persona común y corriente o un estudiante de tercer año? A ver, que me diga el instituto de bajo grado. O que me diga: usted tiene PAP 3. Es más fácil. PAP, ¿no? Porque dice PAP 1, normal. PAP 5 es cáncer. Usted está mal, cáncer. Esta es liberal.
profundidad